A ver, gente, vamos a ver qué tan compatible es la vida alienígena. Yo he visto un chingo de teorías de que se supone que el ser humano es como la base estándar para la vida para los alienígenas, ¿no? Es como un cuerpo estándar. He visto esa teoría de que prácticamente todo alien se podría reproducir con nosotros. Porque somos bien estándar, ¿sabes? O tal vez es el fetiche de un güey. Bueno, habrán visto el título, y créanme que se pone interesante, aunque, bueno, más que todo, raro ya que se necesita saber de muchos temas. ¡Vean la xenomorfa! Entre ellos, biología humana y astrobiología, O antropología, sea, somos Vaporeon, lo de evolución convergente. Creo que era algo así. Sí, sí, sí. historia, también teniendo en cuenta las bioquímicas O sea, exóticas somos que Vaporeon. podrían tener True. los organismos, y claramente, primero hay que entender un test psicológico de los alienígenas para saber si son aptos para el contacto de ese tipo, y con decir actos, me refiero en el sentido de placer, ya que en términos de un Sexo. cruce humano-alien, no, es algo definitivamente imposible. No es como una mula que combinas burro y yegua, no todos los animales pueden ser hibridados. Veamos por dónde podemos empezar. Debo rellenar el primer minuto del video con algo para que YouTube no Pero me acá venga dice detone. O sea, compatible que es crear una nueva vida o full detone. censurar el video por hablar o mencionar una palabra en el primer minuto, y justo esta explicación de por qué no vamos directamente al tema me ayuda a rellenar el primer minuto. Pero bien, creo que ya habrá pasado el minuto. Expliquemos primero cómo se me ocurrió tal fumada. En si hablando de fumada, ¡Tracing! ¡Tracing el infinito! No, ese no se le puede tonar, güey. José Mikak, sí, el Necron Pokémoníaco de la entrega de los gatos, salió en un momento a otro este meme de aquí. NASA advierte que la vida extraterrestre podría no ser follable. No. Eso habrá Es que que tengo ver. un compa Necron. ¡Wow! Preséntamelo. Le voy a hablar un rato. Y entonces, claramente el video no es más que un meme, aunque sí es un artículo, por decirle de una manera, esparcida bastante por medios de sátira angloparlate, siendo en medio de la sátira Bueno, un 50% es que rico y el otro 50% es ayuda, depende. un anuncio de alguien llamado Clarice Krabult. Y bueno, sabiendo que esa nota era falsa, me pregunté por qué no hacer un video Oh, que ¿cómo? Solid, ¿qué es lo más raro que sabes de una persona? Yo sé que un güey... Uy, es bastante curiosa la pregunta. Sé que tengo un amigo que uno de sus fetiches era que le escupan en la boca. No es nadie que conozcan. Mi compa, el Tetsimica, nunca supe cómo se escribía, pero usa imágenes de Tracing. Tracing, mi historiador favorito. trate verdaderamente el tema. Así que bueno, empecemos por explicar de forma más anticensura de YouTube qué se necesitaría para poder hacerlo con un alien. Veremos todos estos puntos de aquí en el video, lo pongo al inicio a ver si engancha más personas al saber que habrá. Primer paso, psicología. Primero que todo, debemos aplicar el Harkness Test. ¿Quién diría que un meme podría servir para el futuro contacto de la humanidad? Pues bien, primero que todo, debemos confirmar que el ser con el que se quiera tener ese tipo Mari, no de le hables a contacto esa persona. peculiar en la vida real, necesitaría cumplir estas tres condiciones, las condiciones del Harkness Test. Inteligencia. El primer punto del Harkness Test es simple: el ser extraterrestre debe tener una inteligencia similar o superior a la humana. En el caso más simple, si O sea, de que piensen, de que no solo digan sexo. seres alienígenas nos visitarán algún día, claramente la inteligencia debería ser superior al poder viajar Probablemente las sí. distancias del espacio exterior. En otro caso, si es que los humanos encontramos a la raza, debemos asegurarnos de que al menos el nivel de inteligencia que deben tener es al de personas del Neolítico. Sí, o si no los esclavizamos, también es Un válido. nivel básico, el porque es bastante simple. El nivel de civilización neolítica permite el desarrollo del pensamiento y demás expresiones más allá de la supervivencia de la vida, siendo que al desarrollarse una civilización estacionaria sedentaria permite esto, es el nivel... Uy, pero es muy básico igual ese pensamiento, ¿no? Yo diría que... aunque sí, ¿no? O sea, uf. Pero cuándo, o sea, ¿cuál fue el momento donde... Ay, ¿cómo se llamaba esta?
Eh, ¿Cómo se llama? Pues en la época griega y la romana, ¿no? Es donde prácticamente nacieron los filósofos más cabrones de la humanidad. Bueno, los principales, ¿no? Después ya podríamos decir, ya más tiempo, ya Marx y toda esa wea. Pero acá supongo que es muy básico, ¿no? Es que es para que no se rebelen contra ustedes. Cuando los vamos a detonar. Bueno, tiene... No, pero eso sería un poco malo, ¿no? Bueno, si llegamos, aunque estuvieran en Neolítico, sí nos verían como seres superiores. Pero como un inicio de civilización sirve. Pero nos verían como algo superior, ¿no? No, ¿tú no quisieras detonarte algo superior a ti? O sea, tú imagínate que estás de la nada así y de la nada spawnea un güey que brilla y todo. Y tú dices, what the fuck, ¿qué es este? Y ese güey como que te anda echando el ojito y tú dices, cabrón. Para enamorar de forma clásica. No, yo pienso que se necesita un poco más. Esto es como muy bruto. Se revela. Claramente querrás, obviamente, pero eso no sería como por gusto, por algo más. Porque no sería enamorar de forma clásica, no sería coqueteo ni nada. No, porque diría que mediocre, se revela contra Elmo. No, Elmo. Uy, espérense, eso acá. El que se podría juzgar a un pueblo alienígena de otro planeta para ver si son compatibles con los ideales sexuales humanos. Como un gran dato aparte, puede también ser sociedades nómadas y no necesariamente sedentarias, siempre y cuando cumplan los siguientes dos Genghis Khan. pasos del Harkness Test. Yendo al segundo paso sería... Lenguaje. El lenguaje, la forma de expresar sentimientos con palabras, una buena forma de saber que un Porque individuo pone un de atao. una sociedad alienígena estaría aceptable para mantener relaciones carnales, es que éste pueda comunicarse con algún lenguaje. Entre más complejo el lenguaje, mejor van los tiros. Si vamos a los humanos antiguos, el origen del lenguaje es, bueno, algo complicado, y cuando digo algo complicado me refiero a muy complicado. ¿Por qué ven esto? ¿Por qué no? Las hipótesis principales se dice que los primeros lenguajes eran signos de Por señas señas, con las sí. manos, siendo que los chimpancés y algunos primates hacen eso de manera algo Luego eran limitada. gruñidos o gritar o silbar y eso. Y no, esto no ¡Ay, güey! ¡Está muy alto! ¿Y que acabo de ver era un Tau. No, Mini, no veas Tau chichonas. Corrupto. significa que puedan ir a la selva a cogerse un mono, no me sean enfermos que los desmiembro. Dato chistoso, el VIH siempre se dice de chiste que se originó en humanos básicamente de esa manera. Andamos viendo si los humanos se pueden detonar a aliens. Actualmente he dicho, la infección por el VIH en los seres humanos provino de un tipo de chimpancé de África Central. Los estudios muestran que el VIH pudo haber pasado de los chimpancés a los seres humanos ya a finales de los años 1800. La versión del virus que presentan los chimpancés se llama virus de inmunodeficiencia símica. Pero eso no significa necesariamente un contacto sexual entre animal y humano, sino que las teorías de cómo el virus salto del chimpancé al humano dicen que lo más probable es a causa de comer carne de chimpancé infectado. La otra teoría es que pudo entrar al... Sin cocinar, supongo, ¿no? Bueno, es que nunca he conocido a un ser humano que se contagie. Bueno, sería canibalismo, ¿no? corriente sanguíneo de algún cazador a través de heridas del en Sida contacto con para ti. sangre del chimpancé. Volviendo al tema, en el mismo Harkness Test se dice como el lenguaje corporal o de señas es una forma algo peligrosa y riesgosa de marcar como compatible este punto. Así que especificando, si es que el En Brasil se comen monos, pero en Brasil hay monos con sida o no, con VIH, bueno. idioma complejo Si te comes un humano odioso te dará sida. Buena idea para el siguiente video. Pero, a ver, eso es bastante fácil porque ¿el VIH puede aguantar el calor? ¿Es un virus que aguanta el calor? ¿O que puede aguantar siendo retenido en un cuerpo? Que digamos que ya no está en sus funciones básicas. ¿Se puede o no? ¿Por qué no hay estudios de eso? Supongo que porque no son muy necesarios, ¿no? Pero hagan estudios de eso. y diferente de los seres alienígenas. Pobres caníbales se pueden andar infectando, pobrecitos. Complicado de entender para un humano, y ya se haya intentado mantener un contacto de tipo conversación con el ser a través de señas que ambos entiendan y sea algo exitoso, entonces significa que el contacto es bueno y exitoso. ¿Cómo se llama el pescadito que se te mete por el pirulín? No me acuerdo, solo sé que está en lagos y eso. No sé.
Con Eso es que nadie toque el SIDA porque es muy turbio. Sí, 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 sí. este punto listo, veamos el tercer y último paso del Harkness Test para ver si la psicología de nuestro alienígena es efectivamente sexualmente compatible. Madurez. Este es un punto importante también. La especie alienígena debe tener una edad en la cual se considere como etapa adulta. Básicamente no solo necesita tener la etapa de madurez sexual de su especie como tal, sino también de madurez mental según su especie. Con ese último punto bien, Ok, claro, porque si no te vas a la cárcel espacial. entonces veamos resultados del alienígena. Si el alienígena en cuestión tiene la inteligencia similar o superior a la humana, Aunque, uff. A ver, si es como del neolítico, digamos que en el neolítico no tienen la inteligencia de un humano actual. Podría ser entonces una inteligencia un poco inferior también al ser humano, pero tampoco tanto, ¿no? Pero un poco inferior también, si vemos con eso del neolítico. La verdad, pregunta es, ¿podría existir? Puede ser, todo es posible. tiene un sistema de lenguaje complejo y entendible como un lenguaje verdadero, y está en su etapa adulta. Significa que el alienígena, verga. psicológicamente, es totalmente El alien con una etapa de un año, no sé, es que es la etapa de madurez en la edad del alien, o sea, si un año el alien es adulto, pues se supondría que sí, ¿no? Se supone que sí. apto para el contacto sexual. Técnicamente el cerebro humano no ha cambiado mucho desde hace bastantes miles de años, pero... Pero la inteligencia no es por o sea, sí tiene que ver con el cerebro más grande, ¿no? Pero también tiene que ver con otras cosas. Pero paren el carro, ya vimos que psicológicamente está bien el intentar hacerlo con un horror el bridge, si es que cumple los 3 puntos anteriores. Pero no hemos visto lo físico, y cuando digo lo físico, no me refiero en características sexuales humanas en un alien como unas buenas caderas o una espalda Ah, cabrón. ancha. Me refiero a algo más. Es hora de empezar primeramente con la Que explicación. haya compatibilidad en la... Así que si atraes a un güey del neolítico y le enseñas cosas actuales trayéndolo a la actualidad, será un güey normal. No sé, sería interesante ver eso. De ¿Qué es el sexo? este punto es importante y complejo. O sea, que haya compatibilidad entre aparatos reproductores, pues. Primero volviendo al meme que inició este video, veamos qué Pues diría que sí, ¿no? Sí. dice. También es como funcionan sus etapas. Pero en ese caso tú tendrías que criar al güey. No, yo no me quisiera detonar a un ser que yo crío. Sería como mi guaguita. También es como que funcionen sus etapas de crecimiento del alienígena. ¿Qué tal que ellos son como los perros? O sea, que no tengan la misma etapa de crecimiento que nosotros. Sí, tal vez crecen re rápido. Por eso digo, la edad de adultez de la especie en cuestión. ¿Y qué pasa si quiero culiar con un alien cuya forma física sea de un gas? Pues con creatividad todo se puede. Así es, aquí especifica Quería el güey traer un adulto y le enseñas cosas. No, imposible, se va a demorar un chingo, se va a traer un chingo. Ah, yo me refería a la especie. No. Traeré un adulto y le enseñas cosas. No, pero se va a demorar un montón en aprender. En eso que le enseñas ya te gusta otro güey. apoyable. Otra morra, no sé. Sí, hora de ponernos Mm. quisquillosos con No sé. el lenguaje, viendo entre varias definiciones. Pero eso sí, si le enseñas cosas es como que también lo estuvieras criando. Porque le estás enseñando a aprender cómo es la sociedad en la etapa moderna. Si el alien tiene un semejante, un Transformer, ¿cómo se detona? Es que los Transformers no se les puede detonar porque ellos se crean por Primus, ¿no? O algo así. Totalmente extrañas del verbo follar, finalmente pude llegar a esta definición, siendo el mantener relaciones sexuales, y además teniendo mil Probablemente en latín follis. Voy a usar esa palabra, güey. Quiero follis. Un profesor de universidad cría a sus estudiantes, ¿sí? Pues sí, los cría, pues les enseña, ¿no? ¿Qué porongas es criar? A ver. ¿Qué significa tralalero, tralala?
usado también como pronominal. Dicho de una madre, nutrir y alimentar al niño con la leche. Ah, no, what? A ver, lenguaje español, a ver, la RAE. Ya, uy, mira, no me apareció ninguna wea de IA. Originar o producir algo. Originar o producir algo. Entonces yo crío mis streams. Qué verga. A ver, en Sopar dicen que si puedes, pum, papel apocalíptico denominado Xboxer. A ver, espérate. Dicho de una madre nodriza, dicho de un animal, producir, cuidar. Cuidar y alimentar a sus hijos. ¿Pero qué es un hijo si lo vemos de forma? No es alguien que... No necesariamente es alguien que sea tuyo. Cuidar. A ver, un profesor puede... A ver. Facilitar el nacimiento. Mira. Instruir, educar y dirigir. Claro, lo estarías criando. Un profesor instruye y cuida. Instruye, educa y dirige. A algunos, otros les vale un kilo de verga. Como mi profesor de física. Establecer por primera vez o fundar algo. Someter un vino a esa mamada, no. Dar ocasión, motivo para algo. Dicho un ser vivo, desarrollarse y crecer. Estar alguien criado. Poder... ok. A ver, espérate. Educar, cuidar a una persona durante su infancia y adolescencia. Y el alimento, ¿para cuando los profes nos mantienen? Pues a ver, es que son varias definiciones, pero si entramos a esa definición de tú le enseñas, tú haces que se desarrolle, entonces en ese caso tú estarías criando al weón para que te lo detones. Yo voy a criar a alguien para detonármela. Alimentar, cuidar. Alimentar, cuidar a una persona o un animal. Educar, instruir, educar, procrear, bueno, ¿cómo? Ah, cuando las ratas y los conejos querían mucho. Ah, ok. Producir o permitir el desarrollo de seres vivos. Producir o crear una idea. Ah, crear, bro. Imagina en la universidad todos en fila ir a pedir almuerzo al profe. Profe, el almuerzo a la verga. Soli, eso suena muy mal. Pero yo estaba viendo el diccionario de la RAE y otra wea que no era de la RAE. Pero en resumen sí, estarías criándolo. Estarías criándole a alguien, claro, si tú le enseñas las cosas para detonarlo, pues. Formas de decir esta palabra, se nota cuáles son las prioridades. A la verga, pijar. Joder, gente, quiero pijar. Pichar. Petar. No, güey, yo no sabía que se utilizaba esa palabra en Perú. Está bien explícita. Joder, voy a penear. No, güey, ¿eso de qué pene? ¿De qué año es, güey? Cuchiplanchar. Ponchar, eso sí está. Eso. Planchar, pullar, rapar, cingar. No, hombre, te voy a rapar a la verga. Comer, bueno, comer. Sí, bueno, ese no lo voy a utilizar. Chifar, chichar, chancar, cepillarse, carnear, cachetear. ¿Cómo que cachetear es detonar? Te voy a cachetear. Tengo un puto cachetadón así. Españoles enseñando a esclava que existe diferente. No, Mini, ¿qué te pasa? Humanas no creen. Ahora vayamos Un asesino colecto. la definición de sexo antes de ver la definición de relaciones sexuales. Porque sí, estas dos weas son diferentes. True. De verdad, en sí, sexo como tal es un término de biología que hace referencia al conjunto de peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie, dividiéndolos en masculinos y femeninos, y estos haciendo posible la reproducción que se caracteriza por diversificación genética. En sí, resumamos esto fácilmente. El sexo son características que hacen posibles la reproducción sexual. Te voy a través de cuchiplanchar, las güey. relaciones sexuales. Me da un chingo de risa la frase. Entre todo, una cosa es lo que desencadena la otra. Ahora, sabiendo esto, y sabiendo el significado como tal de follar, entonces debemos centrarnos en las No, que no lo ibas a decir, Reina. Se te salió, güey. relaciones sexuales. El que son es bastante más simple. O bueno, no lo es. Una relación sexual es el conjunto de comportamientos que realizan al menos dos personas con el objetivo de dar y o recibir placer sexual. Estas pueden durar normalmente entre 2 minutos a 40 minutos. Güey, ay, espérate. A la verga. Oye, espérate. ¿Cómo que 2 a 40?
Eso es una diferencia. Es como son extremos muy cabrones de tiempo. Son extremos muy fuertes a la verga. Veces hasta más. El placer sexual y A veces más o menos. Depende del cariño. Si hay mucho cariño, 3 horas. es algo Tengo manguito con chile. ¿Quieres probar? Deme manguito con chile. Deme manguito. que veremos en un apartado Como diría Wario Man, es la info que me llegó. Ah, es que no hay experiencia. No hay experiencia, por eso no se sabe, güey. más adelante. Primero, centrándonos en las relaciones sexuales, debemos tener en cuenta algo: el coito o cópula siempre es algo limitado al contacto entre la vagina o ano con el miembro reproductor masculino, así que No diga groserías, ¿qué le sí, pasa? el término coito es un término más limitado en torno a significados, mientras que relaciones sexuales hay bastantes tipos de estas. Según Wikipedia tenemos varios tipos, como lo son las parejas, los tríos, uso de juguetes y demás cosas. Ahora yendo a los Pero, pero el uso de games, digamos, es también como una pareja, ¿no? Porque si no, no sería relación, no sé, o sí. términos de Magreo. ¿Qué es magreo? prácticas sexuales, tenemos desde las caricias y besos, a los Hugo. jugueteos sexuales y demás cosas, Hugo. como lo es los tan llamados espadazos, que su nombre Hugo. que figura en Wikipedia es frot, y en torno a las tijeras el nombre que figura en Wikipedia es el tribadismo. Y ¿Qué nombre es tan raro? bueno, como que nos desviamos mucho del tema, ¿verdad? ¿De qué iba el video? Así coger alienígenas. Bien, pasando a las relaciones sexuales y no solo al coito como tal, podemos decir que es totalmente posible. Entonces sí se puede, porque no es necesariamente que te tienes que detonar un Transformer. Nomás que le agarres una llanta y al Transformer le guste y tú ya pues haces otro pedo y ya está, güey. Tener relaciones sexuales con un alien, mas no podemos asegurar No, como que un que el tiránido. coito sea posible con un alienígena, siendo que no sabemos de su fisiología o anatomía. Pero sabiendo que las relaciones sexuales Ay, cabrón, le di un abarcan putazo al varias micro. prácticas sexuales como lo son las caricias Con que ambas partes tengan, sí va. eróticas, besos y sexo oral, entonces es bastante posible el hallar una forma de mantener prácticas sexuales con un alienígena, entrando en la categoría de relaciones sexuales, y eso siendo el sinónimo más correcto de follar. Así que Pero, cabrón. Pero si lo pasamos a la realidad, esto tendría un poco en lograrse ya que sería primero hacer la prueba correcta. Es verdad, sería pura prueba y error de alien y humano. O sea, tendrían que saber qué le gusta a cada uno. Y es como, bueno, pues a practicar. efectivamente, sí podrías hacerlo con un alienígena, pero antes de que vayan al cohete más cercano a ustedes a buscarse un alien waifu o juzgando, debemos ver si es correcto, siendo que una relación sexual que sea verdaderamente buena y no solo algo unilateral, debemos ver que el placer Dale, Olita, se cuida. Buenas noches. ¿Por qué tal si esa cosa me funde el pirulín? Por eso es prueba y error. sexual sea en ambos individuos, tanto el humano como en el alien, así que deberemos ver. La biología y química del placer sexual. Bioquímica. Efectivamente, esto es algo necesario. Primero debemos verlo previo al placer sexual, lo cual serían las zonas erógenas y la excitación sexual. En primer lugar, la excitación sexual es una respuesta a la estimulación sexual. La fan de estimulación Warhammer. sexual puede darse a través de casi cualquier sentido, ya sea auditivo, visual y demás, además de que el estímulo puede ser causado por algo real o no. También están las zonas erógenas, las cuales son áreas de la piel que pueden Adiós, fan de causarnos la Warhammer. excitación No, al papu. tocar o acariciar esas zonas sensibles al tacto. Por el detalle final de zonas sensibles al tacto, significa que casi cualquier parte de la piel puede ser un Ya, pero ¿qué parece si el alien se parece a un grunt? Pues le puedes tocar sus gusanitos. No, a un grunt. Espérate, un grunt es el culiao que era mono, ¿no? Grunt. Jalo. No, es el grunt enano. Ya, pues, culiao, si tiene piel, así que le puedes acariciar sus dedos. No sé cómo es la fisionomía de un grunt. zona erógena, es algo más dependiendo de la persona y así. Con esto vemos el primer problema. Espérate, ¿no todas las personas tenemos la misma zona así como, digamos, shy, por así decirlo? ¿O si tenemos como supondré que todos tenemos un estándar, pero como somos diferentes en algunas cosas,
Tendremos otras partes que son más que otras, dependiendo de la persona. Con las A relaciones. mí, la neta, ver los elites de Halo. ¿Pero por qué, Ajax? Se me acaba de ocurrir, si te folles a una pironota de los de Ben 10, vas a terminar con el chilito quemado. No sé, supongo que sí, porque son de puro fuego. Hay estándares, pero hay variaciones. Shit. Sexuales con un alien, siendo que si un alienígena no ha desarrollado en lo que viene siendo su evolución como organismo, estas zonas de placer o una forma carnal de obtener placer, significa que una relación sexual no es posible. Pero veamos un poco más las especificaciones del placer sexual a ver si hay una forma de arreglar esto. ¿Y qué deberíamos ver? Simple. La bioquímica del placer sexual es básicamente lo que se debe ver, siendo esto una respuesta al sistema nervioso central provocada por una estimulación sensitiva, y así liberando químicos. El agente principal en el placer sexual es la hormona noradrenalina o norepinefrina, en este caso se le llama hormona, pero puede actuar como neurotransmisor también. A ver, bueno, ¿y qué hace esta cosa? Simple, aumenta la excitación como tal y la atención, junto a un golpe de energía. De forma chistosa es una hormona de estrés también, ¿Qué pasa, por Jack? eso efectos similares al estrés se dan, como el aumento de atención y la energía, siendo también la que dispara la reacción de lucha-huida. Habiendo visto esta hormona, no es el único producto químico del cuerpo que está durante el placer sexual. Otros 3 productos bien conocidos son los neurotransmisores dopamina, oxitocina y serotonina, las llamadas hormonas de la felicidad. Aunque no sé si todas califiquen como hormonas, luego lo investigo. En torno a su información, la dopamina tiene papeles en la actividad motora, motivación y recompensa, sueño, aprendizaje, humor y demás. La serotonina regula Carajo, el tengo apetito mucha y dopamina, weón. equilibra el deseo sexual, por eso último es usado también en el tratamiento de la ninfomanía, siendo que Espérate, ¿la ninfomanía tiene tratamiento? Yo pensé que no se lo tomaba como a la verga. No sabía esa mamada. la ninfomanía es una ruptura del equilibrio cerebral entre la excitación y la inhibición sexual. La serotonina también como extra, está relacionada a la dopamina y noradrenalina en torno a lo Güey, yo no sabía esa mamada. Espérate. Espérate, entonces, si vemos que se puede haber una cura para reducir la serotonina, te puedes tomar un compuesto que tenga serotonina y ponerte on fire. que es la angustia, ansiedad, miedo y agresividad. Y por último de estos 3, la oxitocina o también llamada hormona del amor. Pero cogen así y les hacen un documental. Oh, shit, Ya no. que sí que desarrolla un papel importante en el desarrollo del sentimiento del amor. Este amor no es solo cosa del sexo, sino también en cosas como aumento de la generosidad y empatía, tolerancia a drogas y opiáceos y demás cosas. Bien, Ok. dicho así, Pues si puedes hacer cosas afrodisíacas, le tiras un pinche así, una poción a la verga. parece sencillo todo esto, ¿no? Pues no, hay un chingo más de neurotransmisores que intervienen en lo que es la función sexual, desde el neurotransmisor principal del sistema nervioso central, el óxido nítrico, hasta la melatonina, que es un neurotransmisor que además de disminuir el efecto de células cancerosas, ayuda a la erección en varones. Así que esto podría complicarse mucho más, pero mantengámoslo simple. En sí, un alienígena que tenga una biología similar a los animales del planeta Tierra, y cuando me refiero a una similar no me refiero a cosas como simetría bilateral o cosas así, sino que con que la base de su ADN sea a base de carbono, a medida que evolucionó a ser un ser con inteligencia, debió tener un par de neurotransmisores similares a los nuestros. Siendo que en la astrobiología no es algo raro de verse propuestas que hacen paralelos con nuestra biología, al ser la única que conocemos, entonces podría Pero- pasar. Y sí, de verdad estoy proponiendo una jodida teoría de evolución convergente en seres extraterrestres solo para justificar el cogerse uno. Les juro que no me fume nada. La evolución convergente, convergencia evolutiva o simplemente convergencia se da cuando dos estructuras similares han evolucionado independientemente a partir de estructuras ancestrales distintas y por procesos Una de base, pues, desarrollo bueno. muy diferentes, como la evolución del vuelo en los pterosaurios, las aves y los murciélagos.
Exacto. Estoy proponiendo evolución convergente en el desarrollo de neurotransmisores en seres extraterrestres. El porqué es bastante simple. Se desarrolla de manera más compleja el cerebro. Si se es una especie inteligente, una especie alienígena inteligente debe tener los neurotransmisores necesarios para codificar pensamientos complejos como lo son los pensamientos humanos, y que es justo lo que les falta a las máquinas de hoy en día. La inteligencias artificiales les falta ese detallito entre varios más. Volviendo a los alienígenas, es Pues probable serías que como en mongosaurios, me mata. con bioquímicas Pero todo es distintas, posible, se como intenta. seres de silicio en vez de carbono. Diría que es casi imposible el mantener un contacto sexual con un ser de bioquímica distinta, a menos de que alguien me lo desmienta en los comentarios. El por qué digo que es casi imposible es por la inestabilidad del silicio, siendo que la sílice, el óxido de silicio, se puede formar en casi cualquier momento con condiciones convencionales y suficiente tiempo. Siendo que una de las formas del sílice es el cuarzo, mineral que muchos conocerán, para que vean qué tan jodido es eso. Si un ser de base de silicio se para junto a un árbol que está produciendo oxígeno constantemente, ¿Tendrá? el güey podría empezar a cristalizar y volverse al final una estatua de cuarzo solo por estar en contacto Hostia con oxígeno. puta. O si el organismo ya contiene sílice de por sí, al tener contacto con el agua se puede disolver, recordando que la mayoría de fluidos sexuales como el semen o los fluidos vaginales son mayormente a base de agua. Ya se imaginarán que Güey, ¿te imaginas que estás culeando con un alien y de la nada dispara y se empieza a deshacer, güey? podría A la verga, güey, no mames. Repito, esto solo es una Se exageración. te esfuma, güey, la pareja así de la No sé nada. bien cómo reacciona el silicio a ciertas cosas y mucho menos sabría cómo reaccionaría Lo derrite, sí, güey, a la moléculas de verga. vida que tengan base de silicio. Pero bueno, y habiendo propuesto una fumada alta, he de decir que por ahora haremos un repaso. Un alienígena que tenga una psicología adecuada para los humanos, y pueda obtener un tipo de placer o recompensa hormonal a través de un contacto sexual de algún tipo, es compatible con los ideales humanos sobre el placer sexual. Bien, ahora, tenemos que si te puedes coger un alienígena si cumple esas características. Puedes, pero ahora viene el punto final y que muestra el final de la tesis no tesis que estoy haciendo en este video. ¿Son seguras las relaciones sexuales con alienígenas? ¡Sida espacial! Bien, digamos que ya tienes todo lo que se necesitaba antes. Ambos seres pueden sentir el placer, ambos son psicológicamente capaces de entenderse el uno al otro y sus inteligencias son similares, siendo integrantes No, de la Taos sociedades no. de casi grado 1 o hasta más. Cualquier especie que domine el viaje interestelar para mí ya es grado 1 y un poquito más. Así no funciona la escala, deben producir la energía para eso. Allí está el chiste de la escala de Kardashev. Una civilización tipo 1 puede aprovechar toda la energía de un planeta. Lo más posible es que las especies se centren en su propio planeta. De tipo 2 el aprovechar la energía de una estrella, y de tipo 3 el aprovechar la energía de una galaxia. Bueno, What? Espérate. Ya. eso te lo valgo. Me hundí, Dato me hundí. curioso, hay Disocié. otros 2 peldaños en la escala, pero no propuestos por Kardashev, sino por demás personas que vieron esto, siendo la escala 4 el aprovechamiento de la energía de un supercúmulo galáctico o la totalidad de la energía de su universo visible, y la fumada máxima, la escala 5, que es aprovechar la energía de múltiples universos. Volvamos a coger, sí. ¿Qué? Me refiero al tema. Bien, como decía, tienen todo listo, ahora es momento de ver, ¿es acaso algo seguro? ¿A qué me refiero con esto? Simple. Debemos recordar que como seres vivos, y como humanos además, en promedio 1 kilo o 2 es el peso de nuestras bacterias. Tenemos bacterias tanto en la piel como en nuestro interior, funcionando en nuestro ¿Verdad, weón? Aunque puede ser como otros animales, ¿no? Que por ejemplo no se transmiten enfermedades entre humanos como a perros, así como la gripe y toda esa wea. intestinos o siendo eliminadas por el sistema inmunológico constantemente. Digo en promedio porque imagina ir con tu compa el enano y decirle que Referencia Solid. 2 kilos de todo su peso son bacterias, y ahora tienen una justificación el doble de alta para el apodo del microbio. Oh. Pero bueno,
teniendo en cuenta que las bacterias son de los organismos vivos más simples, la mayoría de seres alienígenas que se encontrarían serían las bacterias, y los alienígenas también tendrían sus propias bacterias y virus. Hablaría del origen de los virus, pero, bueno, es complicado, muy complicado. Estas weas no son ni siquiera seres vivos, pero bien, teniendo en cuenta eso, es probable que también estén llenos de bacterias al igual que nosotros, y no sabemos cómo los cuerpos de los alienígenas podrían llegar a reaccionar al contacto al desnudo con bacterias de humanos, y menos sabemos cómo reaccionarían los cuerpos humanos a las bacterias alienígenas. También recordemos que los fluidos generados por los humanos en el acto sexual no son muy neutros que digamos, siendo el semen ¿No son medio estériles así? algo alcalino con un pH de entre 7.1 y 8, y los fluidos vaginales siendo ácidos principalmente con un pH de 4 a 4.5, el por qué esos fluidos son ácidos es para proteger ese lugar de infecciones. Sabiendo que los seres vivos pueden llegar a contener fluidos alcalinos y ácidos en sus cuerpos, debemos tener en claro que los alienígenas podrían ser más o menos resistentes que los humanos. Si son menos resistentes, nuestros fluidos Les duele. ¡A la verga, güey! les causarían dolor. Si son más resistentes, probablemente tengan fluidos más intensos, y sea a nosotros los que nos haga daño un contacto sexual con nosotros. Bueno, ¿cuál es tu pH? pH negativo. Eso sin contar además las enfermedades por contacto sexual que podrían tener los alienígenas, que si es que ellos vienen a nosotros, entonces no habría mucho problema en eso, ya que casi siempre para viajes estelares se seleccionan individuos lo más sanos posibles y sin Exactamente, por eso hay que hacer estudios grandes antes de coger con aliens. una infección que pueda ser llevada con ellos, pero no sabremos si las costumbres que nosotros tengamos sean similares a las de ellos. Así que allí está No, la ya estamos en la parte de social, de la sociedad alien. pero algo que podríamos crear, tanto para evitar acidez incompatible con nosotros, como para evitar las ETS espaciales, es algo clásico, los condones, tanto masculinos como femeninos. Sí, existen condones femeninos. ¿Qué pitotes tienen las mujeres, güey? ¿Qué verga? Ahora, ¿qué debería tener de especial estos condones para poder tener relaciones sexuales con un alienígena? Simple, que Porque sean resistentes a su ácido. pues. sean capaces de soportar las condiciones de los cuerpos de ellos y no tengan agentes irritantes para ellos, como por ejemplo La verdad no sé, Eddie. es el látex para algunas personas. Ahora, todo esto es pensando en que tengan un miembro reproductor o una cavidad reproductora, lo cual pensándolo demasiado, es probable que tengan o tal vez no, o tal vez su modo de reproducirse sea de otra Te manera. imaginas, se reproducen por contacto. Tú la tocas y ¡ay! Ya la embaracé. Tal vez hasta se reproduzcan a partir de laboratorios, los llamados in vitro. ¡Qué wea! ¿Qué son culiados de tecnosacerdotes de Si Marte? hablamos del último caso y los aliens son in vitro, podrían crear una subespecie de ellos que tenga una parte de ADN humano, una buena parte de este, y con eso ya los humanos podrían reproducirse con esa nueva subespecie y dejar embarazadas a chicas alienígenas, y los alienígenas también podrían embarazarlas. El punto es que es algo más complicado y cosa de genética y manipulación de esta. Así se creó Slanish. Pero volviendo a la parte de placer, Porque andaron de cachondos los Eldars. necesariamente el contacto sexual entre gonada humana y gonada alienígena, ya que quién sabe cómo es la reproducción de los alienígenas en cuestión. Lo que sí probablemente tendrían sería zonas erógenas para el placer y demás. El porqué es simple, el placer a partir del contacto sexual es algo evolucionado para hacer que las especies con este sentido de placer no paren de hacerlo cuando se les activa, cosa chistosa que los humanos tenemos el estado de celo casi en toda temporada del Aunque más exactamente los humanos no tienen época de celo, lo que contradictoriamente es que siempre estén en esa época. año, pero bueno, el chiste es que se puede tener relaciones sexuales sin el contacto entre gónadas, siendo de ejemplo el sexo oral o el uso de las manos, siempre y cuando ambos seres, tanto el humano y el alienígena, entren en un acuerdo de cómo ambas partes pueden obtener placer. Básicamente el problema estará resuelto, hasta si es turnándose si la anatomía del ser alienígena en cuestión es complicada el tener el contacto directo. Finalizando el video finalmente.
podemos poner al fin unas reglas para tener relaciones con un alienígena. Siendo estas reglas. No, se cortó. Bueno. 1. La inteligencia de la civilización de este alien debe ser similar o superior a la humana. 2. La psicología de este alienígena debe hacerlo apto para tener contacto sexual y este debe haber dado su consentimiento. 3. Debe poder obtener placer también a partir de alguno de las tantas formas de contacto sexual, no limitándose solo al coito. 4. Debe usarse la protección sexual debida para evitar la contracción de un patógeno o evitar el entrar en contacto con alguna sustancia peligrosa, aplicable tanto de humano a alien, como de alien a humano. 5. Dependiendo de la anatomía del ser alienígena, la forma de contacto sexual variará, más la protección nunca sobrará. Hay una pinche Iba a dejar armadura, solo güey. 4 reglas hasta que pensé en que solo sería aplicable a seres alienígena que hayan tenido una evolución convergente a los humanos, así que con la quinta regla dejo básicamente un espacio en blanco a que las reglas se le añadirían cosas de especie alienígena, más las reglas de la 1 a la 4 son inmutables. Digan en los comentarios qué otra regla pondrían para mantener relaciones sexuales con un alienígena, reglas generales. Pero bueno, creo que esto es un buen video transitorio como siempre. Recuerden cuidarse así. Mantengan una buena salud Cuidado con el SIDA. tanto mental SIDA, como física y sobre todo. SIDA para ti.